viendo a qué podía ser uno alérgico. Hay nuevas fórmulas que vamos a conversar con Pedro Mardones, es inmunólogo y alergólogo de la Universidad de Chile, director médico del centro El Alérgico. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Oye, qué interesante este tema, Pedro, ¿ah? Sí, pues, bueno, yo llevo harto tiempo metido en eso. Sí, y aparte que te dedicaste específicamente a tener un lugar médico, un centro médico, solo especialista en alergia. A ver, cuéntanos cómo se llega a tomar la decisión de que es tan importante esto y las técnicas que están ocupando. Mira, la verdad es que se tomó la decisión en parte porque hace algún tiempo estaba lo que era la clínica Servet, que tenía más o menos desarrollada la especialidad, sobre todo en el área broncopulmonar. En Providencia, sí. Y esa clínica murió, entonces quedó ahí un hueco y de alguna manera se quiso hacer algo más enfocado en la alergia propiamente tal. Entonces tenemos en el centro varios especialistas y cada uno tiene como un área específica de la alergia e inmunología. Hay alguien que se dedica más a alergia respiratoria, otro más a la inmunodeficiencia, otro más a la alergia alimentaria, y conformamos un grupo muy interesante y que la idea es no solo ver digamos, pacientes, sino que además ojalá desarrollar ciertas líneas de investigación. Mira, oye, me habían adelantado que había una fórmula que era hoy día mucho más simple para detectar alergias. Cuéntanos cómo es. Más que una fórmula, a mí me imagino que estás hablando de un test de diagnóstico molecular. En el centro, claro, logramos tener la representación de un examen que se llama FABER, que diagnostica las alergias ya no a través de un test cutáneo, sino que a través de las moléculas. O sea, nosotros, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene alergia al maní, ¿cierto? Normalmente teníamos un paciente que se podía comportar de distintas maneras. A algunos le picaba la boca, a otros le venía una urticaria, a otra persona se podía morir de un choque anafiláctico. Y no teníamos claridad de por qué, digamos, la alergia al maní se podía manifestar de diferentes maneras. ¿Cómo puede ser otro alimento también, no? Sí, claro. Entonces, a través de esto nosotros detectamos las distintas moléculas que dan alergia al maní y nos dimos cuenta de que cada una de las moléculas tiene una historia distinta. O sea, hay personas que tienen, por decirte, alergia a la molécula 1 y eso es muy grave. Yeah. Si resulta que la molécula del maní es la número 8, no es grave. Y además, cuando tienen la alergia, por ejemplo, la número 5, esa también está en la nuez, o está en el durazno. Entonces empezamos a tener una panorámica mucho más fina de cómo se desarrollan las alergias y cómo se manifiestan clínicamente, la gravedad que pueden tener, si tienen digamos, reactividades cruzadas, o sea, si al comer otro alimento también te puede dar. Y ese fue el primer examen de diagnóstico molecular que hay en Chile, y que prueba 244 alergenos, o sea, en una toma de sangre te prueba muchísimas moléculas. Ese es el que me imagino que tú te refieres. Sí, sí. Aparte que antes se veía como elemento por elemento, se va pinchando, ahora se toma una muestra de sangre y ya se puede determinar. Claro, una muestra de 5 centímetros cúbicos y con esa muestra, digamos, se procesa y se determinan 244 elementos, de los cuales la mitad, como te digo, son moléculas. Entonces, la precisión diagnóstica es mucho mayor y además la especificidad respecto a lo que puede producir la molécula es mucho mayor, pero lo que sí que no se pide en todos los casos, sino que se pide en general en los casos de mayor complejidad. Sí. Ahora, al momento de evaluar, sobre todo las alergias alimentarias, muchos dicen, sabes que antes había, pero no se trataban. Y hoy día una gran cantidad de niños nacen, no sé si es una gran cantidad, en realidad eso lo puedo asegurar a propósito de círculos cercanos, pero muchos casos que antes uno no sabía que existían se están detectando. ¿Eso es porque hay una mejor forma de detectar o porque hay más alergia alimentaria actualmente? Es por las dos cosas, las dos cosas. O sea, por un lado, el ojo clínico está mucho más sobre aviso respecto a la posibilidad de la alergia alimentaria, pero definitivamente había un aumento enorme de la alergia alimentaria, como las otras también, las respiratorias también. Si yo hace 35 años en mi curso en medicina habían 2 personas que eran alérgicas, de 100, ¿cierto? Ahora son 20 de 100. Entonces la verdad que el aumento ha sido exponencial y en la alergia alimentaria también se ha visto un gran aumento de las alergias de todo tipo, pero la alimentaria de evidencia. ¿Hay nuevos tratamientos para las alergias hoy? Sí, bueno, mira, las alergias en general se tratan de 3 maneras, ¿cierto? El primer paso es tratar de evitar lo que te da la alergia. En el caso de las alergias alimentarias a veces es fácil, ¿cierto? Porque tú eliminas el alimento. En el caso de las alergias a ácaros del polvo respiratoria hay algunos elementos buenos también, hay unas fundas especiales, ¿cierto? Que en el centro las traen,
que evitan que haya contacto con los ácaros, ¿eh? En el caso de las mascotas, si las puedes evitar. Eso por un lado, que es la evitación, y en algunos casos se puede bien, en otros no. Después lo otro, que es lo más central, que sigue siendo un tratamiento fundamental, son los medicamentos, ¿eh? Que tienen que usarse apropiadamente en cada caso, ¿cierto? Si el paciente está con rinitis, hay antihistamínicos, hay puff nasales con corticoides, ¿cierto? Si tiene asma, hay inhaladores para los bronquios, hay unas pastillas especiales. Y eso depende de cada caso, ¿cierto? Es muy importante definir bien cada caso porque uno establece la estrategia para cada persona. Y por otra parte, en la medida que uno tiene bien claro cuál es la alergia de cada persona, si uno determina muy bien la alergia, uno en algunos casos puede hacer un tratamiento que se llama inmunoterapia, que es un tratamiento en que uno, de alguna manera, a través de inyecciones, ¿cierto?, subcutáneas muy chiquititas o de gotas debajo de la lengua, al paciente se le va inmunizando. Entonces se va haciendo que el cuerpo se haga tolerante a esta cuestión que normalmente le está provocando la alergia, y el cuerpo aprende a tolerarlo. Eso se llama inmunoterapia, ¿eh? Y ese tratamiento se ha ido, yo te diría, perfeccionando bastante en la última década, ¿eh? Y se ha hecho más sencillo. Y es un tratamiento, la gracia que tiene, es un tratamiento que cuando resulta que la mayor parte de las veces, una gran parte de las veces, tiende a ser mucho más definitivo, ¿eh? Que lo otro, sí. Pero hay que seleccionar muy bien caso a caso, porque de eso depende un poco el éxito. Estamos conversando con el doctor Pedro Mardones, inmunólogo, alergólogo de la Universidad de Chile, director médico del Centro El Alérgico. Centro del Alérgico, sí. ¿Sí? Centro del Alérgico. Centro del Alérgico, ya. Del Alérgico. Pedro, al momento de observar la alergia, siempre se asociaba mucho al plátano oriental, por ejemplo, en algunos sectores. No sé si eso sigue siendo así. ¿Ha habido otro? ¿Sí? Tal cual. Sí, tal cual. Ahora Santiago es una ciudad completamente saturada de plátano oriental. Es un árbol urbano muy bonito que sirve mucho para muchas cosas, pero tiene esta externalidad. Y desgraciadamente en Chile los urbanistas han sido un poco monotemáticos y lo van a seguir siendo, ¿eh? Yo estuve en unas reuniones de la Intendencia el año pasado respecto a la nueva Alameda, y la verdad que el plan no sale de lo típico, ¿eh? De plantar un plan que es para el centenario, digamos, que es para 100 años, y no sale de plantar básicamente puro plátano oriental. Es una cuestión un poquito lamentable, siendo que se entiende desde varios puntos de vista, pero la cosa monotemática aquí en Santiago con el plátano oriental es salvaje. Entonces la ciudad es tremendamente alergizante por eso, porque en septiembre poliniza y hay tanto plátano oriental y la gente se ha hecho tan alérgico que en realidad es un mes muy crítico para mucha gente, siendo que el plátano oriental es estricto rigor, polen a polen no es tan alergizante, pero la cantidad que hay en Santiago ha hecho que el tema sea muy, muy serio. ¿Alguna otra alergia que se repita en extremo, como el plátano oriental? No sé si... Mira, en general todos los árboles urbanos polinizan en septiembre, el arce, el álamo, el nogal un poquitito corrido, el olmo también, todos polinizan en septiembre. Entonces eso hacen que gatillen gran parte de las alergias y las personas están muy susceptibles. Después, desde mediados de septiembre, octubre, empiezan los pastos, que son las gramíneas, que son pastitos que son tanto el pasto de la casa, ¿cierto? Pero los más abundantes de todos son los pastos silvestres, los que tuve el verde de los cerros y eso. La mayor parte son gramíneas, son pastos silvestres, y eso, su pic está más o menos en noviembre, y después de eso, junto con eso y después, vienen algunas malezas, incluso algunas que duran hasta marzo. Y eso también se ha ido prolongando y aumentando mucho esa alergia. La alergia, o sea, los pacientes que antes lo habitual era septiembre, octubre, noviembre, ahora después fue diciembre, y ahora hay muchos pacientes que han ido alargando su temporada hasta marzo. Me pregunta una auditora, me dice, ¿existe realmente la alergia nerviosa? Es que es difícil hacer la relación matemática respecto a lo nervioso y la alergia, pero sí, se ha visto que hay montones de alergias que empeoran con lo nervioso, y yo te diría que en algunas alergias, por ejemplo, en la dermatitis atópica, es un elemento central. Hay gente que tiene este tipo de dermatitis y está con estrés por alguna cosa y brotan, pero claramente, ¿eh? Así que no sé si llamarlo alergia nerviosa, pero como desencadenante principal en muchas alergias, sí, influye. Hola, una pregunta al doctor. Mi hijo tiene 5 años y está desde enero como resfriado. Dicen que es alergia, pero no saben a qué. ¿A qué edad se puede saber, me dice? Se puede a los 5 perfectamente. Yo no veo niños, pero en el centro hay estupendos médicos ahí que ven niños, y a esa edad perfectamente se puede saber si tiene alergia o no, y si el resfrío le ha durado y es molesto y el típico no duerme bien. De todas maneras que lo estudien, porque de repente con unas simples medidas o con remedios más o menos básicos puede cambiarle un poquito la historia.
Mira, que sí. Aquí vienen llegando. Por ejemplo, Carlos me dice, pero los árboles nativos y árboles que no necesitan tanta agua, parece que son todos alérgicos, ¿o no? ¿Hay alguna? No, el nativo es muy bueno, el nativo es muy bueno en general. El nativo es muy bueno, todo lo que es quillay, peumo, maitén y todos estos árboles nativos son muy buenos, emiten mucho menos polen, porque el polen de esos árboles se poliniza a través de insectos, por lo tanto no hay grande cantidad de polen en el aire, así que yo diría que es una estupenda opción. Lo que pasa es que cuesta un poco más cultivarlos a nivel urbano, pero se puede bien, ¿eh? Pero el asunto es que hay que enfocarse un poquito más en cómo ponerlo, dónde, ¿eh? Yeah. Pero es una muy buena opción. Doctor, la última pregunta que me hacen los auditores, ¿el herpes es un tipo de alergia, me preguntan? No, el herpes es un cuadro viral, ¿eh? Lo que hace que cuando uno tiene herpes muchas veces rebrota porque el herpes se aloja en los nervios, en las terminaciones nerviosas, y de repente por calor, por estrés, por fiebre y otras cosas brota nuevamente, entonces genera como una erupción y la persona le arde y eso se puede confundir con alergia, pero no es una alergia. Ya. Me preguntan cómo ubicarlo, doctor. En el centro del alérgico estoy casi todos los días ahí, ¿eh? ¿Algún mail? El mail es contacto@centrodelalergico.cl. O sea, sí, contacto@centrodelalergico.cl. Sí. Ahora, lo otro que vamos a hacer luego, oye, que estamos sacando, ya se puede bajar, ¿eh? Pero hemos desarrollado en el centro del alérgico una aplicación que se llama Allergy App. ¿Eh? Claro, Allergy App. Perfecto. Sí, es una primicia, se puede bajar de Google Store, ¿eh? Está todavía con ciertas, está muy bueno, digamos, para ver el nivel de polen, ¿eh? Uno la baja y va el nivel de polen de plátano oriental, de árboles, de pasto, malezas, con algunos días de pronóstico. Es un modelo matemático que estuvimos haciendo con una empresa que se llama Seque, que es una empresa tecnológica, una empresa con alto nivel de tecnología, y entonces con unos modelos matemáticos hemos desarrollado un sistema de pronóstico y lo tenemos en la aplicación, y lo otro que las personas pueden ingresar los síntomas y eventualmente visualizarlo. Eso está todavía un poquito de desarrollo, así que para el que lo baje, te recomiendo que lo baje y después lo actualice, porque eso se va a ir afinando, porque la idea después eventualmente es que esto sea como un Waze de la alergia, o sea que la persona sepa cuáles son los sectores donde está más peor la ciudad, sepa cuáles son los elementos que más le afectan. Versión beta, en ese caso. No está en beta, está arriba, pero necesitamos necesitamos un cierto input de síntomas para perfeccionar los algoritmos. Entonces, por eso que es muy bueno que metan los síntomas y todo, pero seguramente la escala de síntomas puede que varíe un poquitito este mes. Perfecto. Pero ese input lo necesitamos para hacer eso. Ya, pues, doctor. Oiga, le quiero agradecer mucho el contacto, y ahí en contacto @centrodelalergico.cl más información. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao. Hasta luego, el doctor Pedro Mardones, inmunólogo, alergólogo de la Universidad de Chile, director médico del Centro del Alérgico. 5:10, escuchamos a Maroon 5. Esto se llama It's Always You en vivo.